Qué suave que es gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Yo no quiero predicar, yo quiero seguir saltando y alabando a Dios. Amén. Pero una palabra que el Señor puso en mi corazón. No tenemos mucho tiempo en esta tarde porque el tiempo ha ocurrido. Pero yo quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 6. ¿Sí? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levanta tu Biblia. Amén. Los que no trajeron, siéntense al lado de un creyente, decía un pastor. Así que, amén. Jueces, capítulo 6. Habla de la historia de Israel. Israel había pecado y Dios quería visitar y salvarlo de sus enemigos. Así que, rapidito, es una historia muy larga, tiene 3 capítulos, no lo vamos a leer todo hoy porque no tenemos tiempo, pero sí quiero compartir con la libertad que el Señor ha traído en esta noche en su casa, compartir lo que entiendo que el Señor está queriendo hacer. Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres que le crean a Él. 4 le creen a Él. Un ejército que le crea a Él. Amén. Que no es con fuerza, no es con computadora, no es con euros ni con dólares, sino con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Él lo va a hacer. Lo está haciendo conmigo, está haciendo con muchos y está haciendo contigo también. Aleluya. Tengo tantas cosas que decir, no sé. ¿A qué hora era, Yusa? ¿Hasta las 12:30 era? Amén, gloria a Dios. No, tenemos media hora, así que vamos a meterle. Gedeón Jueces capítulo 6. Habla acerca de la historia de Gedeón, un hombre que Dios usó para traer libertad al pueblo, que duró 40 años. Yo te pido que tú anotes capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 inclusive, y lo leas en casa o cuando tengas tu tiempo. Muy bien. Entonces el contexto histórico es que Gedeón era un juez en ese tiempo y Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y Dios envió sus enemigos para que le tomen y le invadan. Y cuando eso pasa, el pueblo clama a Dios y Dios, siempre que su pueblo clama con todo su corazón, responde. Aleluya. Y vemos ahí en el capítulo 6, el versículo 6 dice: de modo que Israel empobrecía a gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Dios siempre envía su varón profeta y les dice: bueno, usted ha hecho mal, vuélvanse a Dios. Israel empieza a clamar. Entonces Dios levanta un hombre. Este hombre se llama Gedeón. Y en el versículo 12 vemos que aparte de que el varón reprende a Israel, el ángel de Jehová desciende. El ángel de Jehová. Y en el versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, es varón esforzado y valiente. ¡Qué tremendo! Gedeón estaba, dice el texto, dice que estaba pegando el trigo, escondiéndolo para que los enemigos no lo vengan a llevar y a robar. Estaba escondido, pero Dios le dice: Jehová esforzado, el Señor le dice: varón esforzado y valiente. Dios solamente tiene esa capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Varón esforzado y valiente. Entonces vemos que Gedeón estaba trabajando. Hoy compartíamos con los chicos de la casa bíblica. Hay un principio en la escritura de Dios. Dios siempre llama a los ocupados. Amén. Dios siempre llama a los que están trabajando. Nunca llama a un desocupado. Bueno,
excepto si no tienes trabajo, otra cosa. Pero Dios siempre llama a los que están ocupados, a los que están haciendo lo que tienen que hacer. Primera característica de estos varones que Dios va a usar, de estas mujeres que Dios va a usar en este tiempo para traer este gran avivamiento que la tierra está esperando en este último tiempo. Varones ocupados, haciendo lo que tienen que hacer. Muy, muy importante. Entonces Dios llama a Gedeón. Luego vemos una conversación entre Dios, dice el versículo 13. Y Gedeón respondió, dice, Señor Jehová, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de la tierra de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Así se llamaba el ejército enemigo. Y mirándole el Jehová le dijo, ve tú con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te mando yo hoy? Le dice el Señor a este varón Jehová, a este varón Gedeón. Entonces Gedeón le responde al versículo 15 del capítulo 6. Dice, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de toda mi casa. Y él le dijo, ve porque yo estaré contigo. Otra característica, no solamente varones ocupados, mujeres ocupadas, sino varones y mujeres que tienen un correcto concepto de sí mismo. Esto es muy importante en la casa del Señor. Un concepto correcto de sí mismo. Él dice, Señor, ¿qué me vas a llamar a mí? Mi familia no es muy importante en Israel. Además de eso, yo soy el menor de todos mis hermanos. Dios mira el corazón. Me hace acordar de David, ¿sí? ¿Se acuerdan de la historia de David? 8 hermanos, David trabajando en el campo y resulta ser que él era el elegido, él era el ungido. Y hasta que él no vino, el profeta no empezó el culto, ¿sí? De unción, en este caso para David. Muy importante, no solamente Dios llama a los que están ocupados haciendo lo que tienen que hacer, sino a aquellos que tienen un correcto concepto de sí mismo. El Nuevo Testamento nos habla acerca de eso, así que cada uno no tenga más alto concepto de sí mismo, sino que debe tener y piense de sí con cordura, con moderación, conforme a la medida de fe que Dios te ha dado. Es importante en la casa de Dios. Ocupa el lugar que Dios te ha dado y sírvele al Señor. Entonces, otra característica que quiero marcar en esta tarde, humilde. Yo, Señor, me hace acordar de Moisés también. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Moisés? Dice, Señor, yo no sé ni hablar. Y Dios tiene que tratar con él y dice, bueno, ¿qué tienes en tu mano? Tenía una vara. Bueno, con esa vara es suficiente. Ay, Señor, Dios necesita hombres dispuestos, hombres ocupados en lo que tienen que hacer y hombres que tengan un correcto concepto de sí mismo. Después la historia sigue, es una historia muy interesante. Yo te animo, por favor, a que lo leas. Pero vamos a ir adelante hasta el versículo 34. Hasta el versículo 34. En el versículo 34, el Señor capacita a su siervo. Fíjense en el versículo 34, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Es muy importante la capacitación de Dios, la unción de Dios, la presencia de Dios. Dios en este tiempo está levantando gente ocupada en lo que tienen que hacer, gente que tenga un concepto correcto de sí mismo y gente que sea llamada y ungida por él. Dice que Gedeón tocó la trompeta, o tocó el cuerno en este caso. Dice que los que escucharon vinieron. ¿Por qué? ¿Porque era un músico? Bueno, no, porque dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Es muy importante que tengamos la unción. ¿Y qué es la unción? Es la capacitación de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos tienen la unción? 4, 5, Dios mío. ¿Cuántos tienen la unción? ¿Tienen la capacitación de Dios? ¿Tienes al Espíritu Santo? Amén. Déjalo que se mueva, como dice la canción. Déjalo que se mueva. Es importante saber que lo tenemos. Claro que no es que ¿cuántos quieren tener la unción como Pedro? Dice que la sombra tocaba y sanaba. Aleluya. ¿Por qué no? Si crees, bien puede, dijo Jesús. Pero se empieza
trabajando, se empieza orando, se empieza alabando a Dios, se empieza sirviendo al Señor. Pero Dios tiene ungidos a su pueblo. Dice, la capacitación de Gedeón es muy importante. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando tocó ese cuerno se reunieron. Muy bien, el enemigo estaba ya al frente, ya tenía todo el ejército. Luego viene la prueba del vellón de lana. ¿Cuántos se acuerdan del vellón de lana? ¿Sí? Que bueno, que dice, bueno, realmente se asustó Gedeón, porque resulta que se tocó el cuerno y 32,000 personas vinieron para ir a pelear. Dijo, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Será que será así? Entonces Gedeón le pide una comprobación más al Señor. Y bueno, ustedes saben, ¿sí? Señor, si es que es cierto que yo voy a liberar o tú me vas a usar, que se moje la lana y que todo el pasto esté seco. Dios lo hizo así. Ay, Señor, otra vez, otra confirmación. Señor, ahora solamente que la lana esté mojada o seca y que el resto esté... Y Dios lo hizo así. Es que Dios es un Dios poderoso. No hay Dios tan grande como tú, cantamos. ¿Tú lo crees? ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Adelantar el tiempo o atrasarlo? ¿Qué es más fácil para Dios? Es igual. Cada día es un milagro, mi hermano. Cada día el sol sale porque Dios dijo que salga. ¿Sí? ¿Se acuerdan del rey Ezequías? ¿Sí? Cuando en su enfermedad y... ¿Qué es más fácil? ¿Que el sol se atrase o se adelante? Y el rey no era tonto. Que se adelante no hay problema, todo el día se adelanta. Pero que se atrase... Y el profeta Isaías le dice, es igual, que se atrase, que se atrase. Y se atrasó 10 grados. Gloria a Dios. Dios es un Dios poderoso, mi hermano. Dios es un Dios poderoso y está con nosotros. Esta palabra que leyó hoy el hermano, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está levantando un ejército. En este caso de Gedeón eran 32,000 personas, 32,000 hombres. Vamos a ver qué pasó. Seguimos con el relato y entramos en el capítulo 7 ahora. Vamos bien rápido porque tenemos que acabar. Capítulo 7. Se levantó Gedeón con mucha fe. Entendió que Dios le iba a dar la victoria a través de él. Se levanta Gedeón, capítulo 7. Y bueno, y junta todo al ejército. Quizás podemos leer versículo 1, capítulo 7. Levantándose pues Gedeón por la mañana, que se llama Jeroboal por otra situación que tú vas a leer después. Y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot y tenía el campamento de los madianitas al norte y más allá del collado de More en el valle. Y el Señor le dice, el Señor forma su ejército, le dice a Gedeón, dijo Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano, no sea que se alabe contra mí diciendo, mi mano le ha salvado. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo, bueno, era demasiado para que Dios le dé la victoria a Israel. No sea, dice el texto, no sea que son demasiados. Van a pensar que la victoria que yo les dé vinieron por causa de ellos y no por causa mía. Dios quiere toda la gloria. Y a Dios, para el Señor es lo mismo salvar con muchos que salvar con pocos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque dice, del Señor es la batalla. Salvar con muchos, salvar con pocos, no hay problema para Dios. Pero parece que el pueblo no estaba preparado. Entonces dice, son demasiados. Ay, habrá dicho Gedeón, Dios mío. Dice que el ejército que estaba esperándole eran tantos que no se podía contar, eran como la arena de la mar, ¿se imaginan? Y el pueblo de Israel, 32,000. Vamos a seguir leyendo un poco más. Dice... entonces Jehová le dijo, capítulo 2, versículo 2, dijo, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas. Versículo 3, ahora pues haz pregonar al oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dios mío. ¿Me está siguiendo?
32,000 hombres. El Señor le dice, es demasiado, haz pregonar, reúneles a todos y diles, quien tenga miedo, que se vuelva a su casa. ¿Cuántos se volvieron? 22,000, ¿se imaginan? ¿Qué ejército que tenía Gedeón? Bueno, pero esto tiene que ver con una ley en la antigua Israel. Está en Deuteronomio 28, no lo vamos a leer, pero ahí dice, antes de ir a la guerra, los capitanes decían, era una ley en Israel, el que tenga miedo y su espíritu es pusilánime, que se devuelva, no sea que contagie a su compañero en la batalla. Así que es importante. Aquellos que tienen miedo no van a poder formar parte de este ejército. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el miedo es tan contagioso. ¿Has estado alguna vez cerca de una persona que tiene mucho miedo o que es muy temerosa? Yo he estado. Enseguida te contagia su miedo. ¡Qué cuidado! ¿Qué te va a pasar? ¡Qué cuidado! Que cierres la puerta. Bueno, aquí con el tema de la inseguridad, que cierre la puerta, que abres la puerta. El temor es contagioso. Y dice Proverbios que el temor trae lazo. No tenemos que tener miedo, hermanos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Sin embargo, aquí dice que 22,000 dijeron, bueno, yo tengo miedo, me voy a mi casa. Quedaron 10,000. Pobre Gedeón. Ahora ha dicho, Señor, ¿qué hago yo ahora? Fíjense lo que sigue diciendo el Señor. En el versículo 4. Y Jehová le dijo, después quedaron 10,000, dice el versículo 4. Y Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Ay, Dios mío, 10,000, muchos. Aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y yo te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas el que cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá contigo. Entonces Gedeón le llevó hacia las aguas. Dios es el que forma a su pueblo. Dios es el que está dando instrucciones. Le dice, Gedeón, 10,000 todavía son muchos. Llévalos a las aguas que yo te voy a probar. Al quien yo te diga, ese irá contigo, que ese vaya. Al quien yo te diga que ese no vaya, que no vaya. Vamos a ver qué pasa. Seguimos leyendo un poquito. Dice, versículo 5. Entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con la lengua como lame un perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber, y el número de los que lamieron llevando el agua a la mano, ¿sí? Llevando el agua a la mano, a la boca, eran 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas a beber el agua. Si yo era Gedeón, diría, ay Señor, dame estos 9,700. ¿Sabes qué? Dios le dice, con estos 300 yo voy a librar a Israel. La matemática de Dios no es nuestra matemática, ¿sí? El Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tan alto como los cielos están de la tierra, así es la diferencia entre los caminos y los pensamientos de Dios y los nuestros. Para Dios no hay diferencia salvar con muchos o con pocos. ¿Por qué? Porque del Señor es la batalla. Con estos 300 yo libraré a Israel. Ay, Gedeón se habrá quedado. Señor. Seguimos leyendo. Entonces dice que, versículo 7, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 que lamieron el agua, yo salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Y el versículo 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo, sus trompetas envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios eligió a estos 300? ¿Qué tuvieron de diferente de los 9,700? Una pequeña diferencia. ¿Sabes cuál es? Estaban en guerra. Los 9,700 se arrodillaron como los animales a beber del arroyo.
Pero estos 300 dice que tomaron el agua desde el arroyo. ¿Cuál es la diferencia? Estaban atentos, estaban despiertos, estaban en guerra. Dios está buscando gente que esté atenta, atenta al tiempo que está viviendo, porque Dios se va a mover. Dios necesita gente que esté despierta. Me hace acordar de Simeón, ¿sí? Simeón, aquel en Lucas, cuando Jesús fue al templo, dice que el Espíritu Santo le movió a ir al templo, justo en el momento que Jesús llegaba para ser presentado. Simeón significa estar atento, prestar atención. Es el tiempo de prestar atención, mi hermano. No es el tiempo de dormirse espiritualmente. Entonces podemos decir que en el ejército de Dios hay 3 tipos de soldados, 3 tipos de creyentes. Yo escribí algo acá. 3 tipos de soldados. Los temerosos, que no tienen la fe suficiente para creerle a Dios, como los espías, estos 12 que fueron, dice que tuvieron miedo, excepto 2, Josué y Caleb. Dice que tenían un espíritu diferente. ¿A qué se refiere ese espíritu diferente? Espíritu de fe. Dice, le comeremos como pan. Es cierto que hay gigantes en la tierra, es cierto que es difícil, pero Dios está con nosotros. Su amparo ha salido, Dios está con nosotros. Sin embargo, los otros 10 empezaron a temblar. No, que no podemos. El espíritu de temor es tan contagioso, hermano. Y usted sabe que la democracia no siempre es la mejor, ¿sí? Porque estos 10 hicieron pecar a todo el pueblo. Es otra historia, ¿sí? Pero me hace acordar de estos espías, Josué y Caleb. Dice la Biblia que tenían un espíritu diferente. ¿A qué se refiere? Estaban despiertos. Yo le creo a Dios. Dios puede hacer conmigo. Dios puede hacer. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Espíritu de temor. Entonces, Dios tiene los temerosos. ¿Cuántos temerosos hay aquí en esta noche? Aleluya. Ay, ay, ay. Después está el segundo rango, los distraídos, ¿sí? Aquellos que no tienen miedo, pero están en otra cosa, ¿sí? Los distraídos. Yo les puse los distraídos, quizás se le puede poner otro calificativo. Los distraídos, estos 9.700 que podían haber participado en la batalla, pero estaban distraídos, no estaban sabiendo el tiempo que estamos viviendo, hermano. Es un tiempo glorioso que estamos viviendo, pero como es glorioso, es peligroso. ¿Qué tal la rima? Glorioso, peligroso. Lo glorioso, peligroso. Es un tiempo especial. No nos durmamos como los que duermen. Tenemos que estar despiertos a ver qué es lo que Dios quiere hacer, porque Dios se va a mover. Sin embargo, estos 300 yo les califiqué como atentos. Otro espíritu, espíritu de fe, espíritu de confianza, espíritu diferente. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos distraídos hay aquí? Pero ¿cuántos atentos como los 300 hay aquí? Ahora sí, da un aplauso al Señor. Aleluya. 300. Bueno, vamos a ver si somos los 300, porque lo que hicieron es bastante fuerte. Seguimos un poco más. Cómo pasa la hora. Gloria a Dios. Muy bien. Dios confirma el corazón de Gedeón. Vamos a saltar esa parte y vamos a entrar en la parte de la batalla. Versículo 16. Dice el versículo 16, repartiendo del capítulo 7, repartiendo los 300 hombres en 13 escuadrones, dio a todos en sus manos trompetas y cántaros vacíos y teas ardientes dentro de los campos. ¿Qué estrategia que tiene Dios? ¿Cuáles eran sus armas? Una trompeta cada uno, un cántaro o una vasija vacía, y dentro de la vasija una antorcha encendida. Y creo que no tenían espadas. A juzgar por el texto, había 2 espadas.
Porque después gritan, por la espada de Jehová y de Gedeón. Suficiente. No hacía falta más espadas. Muy bien. ¿Qué significan estos elementos de la batalla? Es que si tú estudias las guerras de Israel, Dios tiene cada ocurrencia en las batallas. Cada ocurrencia. ¿Se acuerdan en Jericó? ¿Sí? Unas murallas, que fueron los que los espías vieron, unas murallas que podían pasar 2 carros uno al lado de otro. Y Dios dice que rodeen 7 vueltas sin decir ni una palabra. Y a los 7 días, 7 vueltas. Y después cuando termina 7 vueltas, dice que tocan la trompeta y el pueblo grita, ¡ah! ¿Y qué pasó? Te despertaste. Los muros se cayeron. ¿Qué estrategia? A mí no se me hubiese ocurrido así. Pero Dios es Dios. Él salva con muchos o con pocos. Yo quiero ser parte de estos 300. Y el número 300 no es que es literal, es un número simbólico. Dicen que el número 3 es el número de la perfección. Hay un número especial que Dios está buscando. Gente ocupada, gente que tiene un concepto correcto de sí mismo, gente humilde, gente llena del Espíritu Santo, gente que está despierta, gente que está orando, gente que le cree a Dios. ¿Sabes por qué Dios se enojó tanto con el pueblo de Israel ahí, en el caso de los espías? Porque no le creyeron a Dios. Dice Dios, después de tantas señales en Egipto y después de tantas cosas que yo he hecho, no me creen. ¿Y sabes qué? Dios se enojó. Se airó contra el pueblo. Dije, no van a entrar, van a morir todos en el desierto. ¡Wow! Dios se enoja cuando no le creemos. ¿Quiénes somos nosotros para no creerle a Dios, hermano? ¿Tú le crees a Dios? Amén. Amén. Dios lo va a hacer. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte. Aleluya. Muy bien. Versículo 7, dice Gedeón, y le dijo, miradme a mí y haced lo que yo hago. He aquí que cuando yo llego al extremo del campamento, vosotros haréis como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis vuestras trompetas alrededor, y todo el campamento diréis, por Jehová y por Gedeón. Y llegaron pues los 100 al extremo del campamento, los que tenía consigo al principio de la guardia de medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron sus trompetas y quebraron sus cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en las manos, en la mano izquierda la tea y en la mano derecha la trompeta, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón, y estuvieron firmes cada uno en su puesto y alrededor del campamento. Y entonces el ejército enemigo echó a correr, dando gritos, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada, cada uno con su compañero, en todo el campamento. Y tú puedes seguir leyendo. Se produjo el milagro. Se produjo el milagro. Suponiendo que ese sea esta plataforma hacia el valle, el monte, ahí estaba el valle. A medianoche, una oscuridad tremenda. Ellos caminaban con las teas, con las antorchas adentro del cántaro para que no se los vea. Puso 100 acá, 100 acá, 100 allá. Dice, hagan lo que yo hago. Yo no sé cómo veían en la oscuridad. Había una unidad en espíritu en estos hombres tremendo. ¿Qué hicieron? Sacaron su trompeta y quebraron sus cántaros. ¿Qué significa tocar la trompeta en las Escrituras? La trompeta en la Escritura es un símbolo de la voz profética. La trompeta en la Escritura también es un símbolo de la proclamación. Lo que estuvimos haciendo hoy, proclamando en el nombre de Jesús. Lo creemos, tú lo vas a hacer. Proclamamos con nuestra boca. La trompeta también es símbolo de la alabanza en la iglesia. Hay poder en la alabanza. Y donde dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. ¿Por qué? Porque el Señor está. Así que, hermano, ¿cuántos tienen sus trompetas? A ver, levanta tu mano. ¿Cuántos tienen una boca que pueda hablar, que pueda proclamar? Tócala. Toca tu trompeta. Proclama. Dice que con el corazón se cree
pero con la boca se confiesa para salud. Esta palabra salvación no solamente habla de la salvación, sino de la salud. Así que tenemos en nosotros esta arma. Y en la otra mano, cuando quebraron los cántaros, que tiene otra ilustración que ya no hay tiempo, levantaron la antorcha, la luz, el evangelio, la palabra de Dios, arriba, por la espada de Gedeón y de Jehová, por el Señor, aquí estamos. Una cosa interesante, ¿se imaginan? En medio de la oscuridad, dice la Escritura que estuvieron firmes en sus puestos. Yo me hice la imagen, ¿cuál es el mejor objetivo en medio de la oscuridad? En medio de la oscuridad, cuando alguien levanta una luz a la distancia que sea, es un blanco seguro para los flecheros, ¿sí? ¿Me sigues? Están en medio del monte, estos 300, entonces los flecheros, el flechero enemigo puede quitar una flecha, allá están, y matarlos. Sin embargo, dice la Escritura que estuvieron firmes en sus puestos, tocando sus trompetas, proclamando la victoria, levantando la luz, y se produjo el milagro. ¿Qué pasó? Se produjo el milagro. El enemigo se mató a sí mismo, luego los persiguen y los llevan y los matan. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo. Estoy hecho un suizo, loco. Un suizo. Amén. Vamos a terminar. Es el tiempo que Dios está formando una iglesia. Es el tiempo que Dios está formando un ejército con este tipo. Una cosa muy interesante, y con esto vamos a terminar. Todo el pueblo participó de la victoria. Todo el pueblo, aún los 10,000, los 20,000 que se fueron, participaron del botín. Pero solamente estos 300 fueron usados para llevar la victoria. ¿Qué quieres tú? Atiende bien. ¿Quieres participar sin trabajar o quieres ser uno de estos 300? Interesante la pregunta. Yo quiero ser uno de estos 300. Yo quiero ser uno de estos 300. Yo quiero pararme en el lugar donde Dios me has puesto, levantar mi trompeta. Y bueno, se estuvo confirmando todo lo que estuvimos haciendo acá, porque es lo que yo tenía en mi corazón, proclamar la victoria del Señor. Levantar la antorcha de la luz. Señor, tú has vencido, tú has resucitado, tú dijiste, reclama la promesa del Señor, Dios lo va a hacer, porque Él lo ha dicho. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. ¿Por qué no te pones de pie entonces? Aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a tocar la trompeta en esta tarde. ¿Lo crees? Vamos a tocar la trompeta. Amén. Vamos a clamar. Aleluya. Levanta tu mano a los cielos. Levanta tu mano, amén. ¿Cuántos quieren ser parte de este ejército? Yo sé que eres parte, pero fíjate que hay 3 categorías, ¿sí? Hay 3 categorías. Yo quiero ser de la categoría de estos 300 que levantan la victoria, aleluya, que proclaman. Señor, aquí estamos, esta tarde, en el nombre de Jesús. Aquí estamos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Aleluya. Empieza a tocar tu trompeta, mi hermano. Empieza a proclamar la victoria. Empieza a proclamar la victoria. ¿Pasa la canción de firme y adelante, hueste es la fe? En el re. Aleluya. Empieza a proclamar la victoria. Empieza a proclamar la victoria. Empieza a alabar. Empieza a tocar tu trompeta. Oh, Señor Jesús. Proclamamos tu victoria, Señor. Proclamamos que es el año agradable del Señor. Es el año agradable del Señor. Oh, y proclamamos victoria. Proclamamos victoria, proclamamos victoria. Señor, tocamos nuestras trompetas. Oh, en el nombre de Jesús. Los muros se caen. Los muros se caen. Oh, los muros se caen, Señor. Proclamamos estos montes que estuvimos cantando se caen en el nombre de Jesús. Se caen en el nombre de Jesús. Se caen en el nombre de Jesús. Levanta tu voz. Toca la trompeta. Lo creemos en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Amén. Aleluya. Oh, sí, Señor. Proclamamos la victoria. Oh, proclamamos libertad sobre el pueblo de Dios. Libertad, sanidad, salud, liberación.
En el nombre de Jesús se levanta la iglesia, se levanta el ejército de Dios tomando su lugar. En el nombre de Jesús proclamamos, proclamamos, proclamamos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Con el permiso aquí de los pastores, solamente alguien tenía que terminar, pero yo me tomé el atrevimiento. Una canción que quiero cantar en esta tarde dice: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, la bandera, tremolando va. ¿Cuántos conocen esa canción? Del viejazo, ¿así? Pero lo vamos a hacer en dos maneras. Decir, tenémosla acá. Ok, vamos. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. ¡Hey! Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que la segunda parte, mi amor, jefe soberano, jefe soberano, muévase potente, la iglesia de los ya gloriosos, de los ya gloriosos, marchamos en pos, somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, y uno la esperanza, y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo frente va, y la iglesia, Él está. Firme hacia adelante, aleluya. ¿Dónde está ese ejército? Sin temor alguno, que Jesús no. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando va. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuántos soldados hay aquí? Soldadas no queda bien, pero soldados sí. Yo quiero hacer algo en esta tarde, con el permiso. Yo me tomo los permisos. Uf. ¿Cuántos quieren marchar alrededor de este salón? Aquí al frente por lo menos. ¿Cuántos quieren? A ver, los que marchan son parte de los 300. Wow. Amén. Al son de esta canción, y cuando entramos al rap, firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que es Jesús nos ve. Amén. Pero en fe, ¿sí? Vamos a terminar así. ¿Cuántos? Aleluya. Pero no por la marcha, sino creyendo, proclamando, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno. Jesús nos ve, Cristo va adelante. Aleluya. ¿Lo vamos? Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo el que te va, y la iglesia dentro. Oh, firmes y adelante, huestes de la fe. A ver, por todo el salón, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, jefe soberano, Cristo al frente va, y la gracia, y la regia enseña, con convicción, firmes y adelante.
gracias.